Buenos días, el día de hoy mi compañera Melissa Álvarez y mi persona Liliana Montes les vamos a exponer las técnicas de autocontrol. A continuación vamos a ver un pequeño video a manera de introducción. Ahora se preguntarán cuáles son las bases que cimentan la definición conceptual que les hemos proporcionado. Muchos autores tienen su definición acerca de lo que es el autocontrol. Por ejemplo, Skinner en 1953 propuso la distinción entre la conducta controladora y la conducta controlada. La primera, que es la conducta controladora, pues corresponde a una respuesta cuya ejecución cambiaría la probabilidad de que ocurra la segunda. Por ejemplo, echarse un esmalte de sabor amargo a las uñas para evitar comérselas. En este caso, echar el esmalte es la conducta controladora y comerse las uñas es la conducta controlada. Distintos autores han mostrado posturas teóricas convergentes con la de Skinner a la hora de dar cuenta del autocontrol. Así, por ejemplo, Cautela en 1969 habla de una modificación de conducta autoimpuesta que consiste en el aumento o disminución de la frecuencia de una respuesta. Goldman en 1965 sostiene que el autocontrol no es más que la manipulación efectuada por el propio sujeto de las condiciones que él sabe controlan una determinada respuesta. Así, contar hasta 10 y morderse los labios en vez de dar una respuesta airada de forma contingente o poner el despertador para levantarse a la hora deseada. Otros autores hablan del arreglo de contingencias por parte del propio sujeto para controlar su comportamiento. Por otro lado, Rother desarrolló un modelo que pretende dar cuenta de las relaciones entre nuestra conducta y las expectativas que asignamos a los posibles resultados de una conducta específica. Para este autor, la conducta no es una función de la probabilidad objetiva de esfuerzo externo contingente, sino de las expectativas que el propio sujeto tiene sobre la probabilidad de un resultado. O sea, las expectativas de resultados. Por ejemplo, para un obeso que se someta a una dieta, el refuerzo externo y objetivo es la disminución de peso y posiblemente una mejora de su salud. De acuerdo con esta teoría, el obeso seguirá la dieta si efectivamente cree que sometiéndose a esa dieta va a disminuir de peso y se va a producir una mejoría en su bienestar físico, psíquico, ya que sin esta expectativa de resultados posiblemente no se someta a la siguiente dieta. El trabajo de este autor también se centra en el estudio del papel de la supuesta capacidad de los seres humanos para manipular los significados de los estímulos y en consecuencia conferir a estos significaciones ideográficas. En este contexto, el autocontrol ha sido definido por este autor como la habilidad de posponer la gratificación eligiendo una consecuencia demorada más provechosa antes de que otra muy próxima pero menor. Así, pues reducir el gasto de fin de semana en salidas para poder realizar este gasto pues en vacaciones, un viaje más largo, como por ejemplo. También da a conocer su modelo sobre autocontrol. En él se sostiene que el autocontrol tiene como obstáculo principal el enfrentamiento
con las consecuencias que son contingentes a la conducta del sujeto y contribuyen a su mantenimiento. Por tanto, se entiende el autocontrol como el conjunto de estrategias aprendidas que le permiten al sujeto automodificarse. La probabilidad de ocurrencia de una respuesta, contrariamente a lo esperado en relación con las influencias externas existentes. En otra instancia, Bandura postula un modelo interactivo entre el individuo y el entorno, el cual es modulado por procesos cognitivos del sujeto, lo que indica que el comportamiento del individuo dependerá de la percepción que en un momento determinado éste tenga sobre las características propias del medio en que se encuentra, haciendo principalmente énfasis en las condiciones que subsisten las situaciones más que en las características del suceso particular. Bueno, ahora de conocer las bases teóricas que definen el término de autocontrol, ahora vamos a continuar con las habilidades básicas y técnicas de las fases de entrenamiento en autocontrol. Primero, pues tenemos un pequeño cuadro en donde tenemos todas las técnicas. Primero tenemos las técnicas para facilitar el cambio de conducta, que aumentan la motivación que tenemos, la autoobservación, el autorregistro, las tareas terapéuticas entre sesiones. Luego encontramos las técnicas de planificación ambiental, que son control de estímulos, contratos de contingencias y entrenamiento en el empleo de respuestas alternativas. Y por último, tenemos las técnicas de programación conductual, que son el autorrefuerzo y autocastigo. Tenemos primero, para explicar lo que es la fase educativa o de información. Bueno, esta fase suele incluir dos objetivos. Uno destinado a la corrección de errores de concepto y otro a facilitar información sobre los principios básicos de aprendizaje. El objetivo de la corrección de errores de concepto es impedir las autocríticas negativas. Por ejemplo, el soy torpe, seré incapaz de superar este problema, no voy a poder con esto, ya no puedo más. Y al mismo tiempo, pues, dar a conocer el punto de vista terapéutico respecto del problema. Ahora, la fase de entrenamiento primero sería observar y registrar objetivamente su comportamiento general y la conducta problema que se desea modificar o prevenir en particular. Por ejemplo, la ingesta de comida, el consumo de tabaco, dinero gastado en juego, etc. Esto le permitirá tanto la confección de la línea de base como la autoevaluación continua siguiendo criterios objetivos. Segundo, definir objetivos y criterios concretos y realistas de cambios que se espera conseguir y la planificación temporal de tales logros. Por ejemplo, no sería un objetivo realista querer perder 10 kilos en un mes y considerar un fracaso no perderlos en ese tiempo. Bueno, tercero, elección del método de autocontrol propio para la consecución de los objetivos fijados. Y por último, seleccionar y programar la autoaplicación de refuerzos. Ahora empezamos con las técnicas. Primero, las técnicas que facilitan el cambio de conducta. Tenemos entre ellas 3. Vamos a comenzar con la autoobservación. La autoobservación tiene, entre otros objetivos, el de incrementar el conocimiento del propio comportamiento y permitirle al sujeto
por una parte, relacionar sus conductas concretas con las situaciones específicas en las que se tienen lugar. También los resultados que se producen, también las normas sociales y personales. Aquí el terapeuta entrena al paciente tanto en las distintas y posibles modalidades de observar y registrar tanto la conducta problema, por ejemplo, el fumar, como sus antecedentes, por ejemplo, los compañeros de trabajo que le ofrecen cigarrillos, etc. Y consecuentes, por ejemplo, encontrarse mal. En función de las características de la conducta se observarán los parámetros más pertinentes entre aquellos que definen su topografía, frecuencia absoluta o relativa, así el número de veces que han comido o que ha ido a una sala de bingo, la duración e intensidad, por ejemplo, la cantidad de ingesta de alimentos que cada vez que ha comido, la cantidad de dinero que ha gastado, tiempo de permanencia jugando en un casino, etc. En aquellas conductas que no son discretas, es decir, que carecen de principio y final definidos. La modalidad de registro será la de intervalo, por ejemplo, respuestas de ansiedad. En este caso, el sujeto anotará solo la ocurrencia de la conducta problema durante el periodo de tiempo previamente determinado. Un ejemplo, por la mañana, por la tarde o por la noche. Y en las situaciones también previamente elegidas, así dar una clase a un determinado grupo de alumnos, etc. Bien, el sujeto también debe realizar autoobservaciones, ¿sí?, de su conducta con el fin de detectar y de operacionalizar sus problemas. Luego se deben establecer objetivos. Aquí, pues el paciente debe decidir, ¿sí? Debe decidir el nivel de control que desea lograr sobre la respuesta considerada conflictiva. Luego se procede a entrenar al sujeto en técnicas concretas y establecimientos de criterios de ejecución. Esto se compone de los objetivos ya previamente establecidos y los datos obtenidos luego de la autoobservación. Luego se aplicará la técnica en el contexto real, es decir, la vida diaria del sujeto. Después de todo esto, se revisa las aplicaciones junto con el terapeuta para evaluar las facultades que hayan surgido en el proceso, ¿sí? También tenemos otra técnica que es el autorregistro. Esta consiste en identificar, ¿sí?, y cuestionar los pensamientos negativos o desadaptativos que producen malestar, para sustituirlos por otros pensamientos más apropiados que generen una emoción positiva. Así, para el registro de conductas de alta frecuencia, por ejemplo, morderse las uñas, es posible encontrar desde dispositivos portátiles, pues que puedan ir desde cambiar semillas, palillos o monedas de un bolsillo a otro cada vez que se presenta la conducta problema. Por otra parte, respecto de la forma de llevar a cabo el registro, el recurso más socorrido es el de las técnicas de lápiz y papel. No obstante, es posible hallar en la literatura clínica una amplia variedad solo limitada por la ingeniosidad del terapeuta y las características topográficas de las respuestas. Pero, por el contrario, si lo que le interesa al paciente es medir la duración
Entonces puede indicarle desde el empleo de un reloj o un cronómetro, ¿sí? Por ejemplo, para grabar la duración de las discusiones de pareja, ¿sí? Otro ejemplo sería, por ejemplo, un estudio sobre la aplicación de un programa de autocontrol para el tratamiento de la conducta adictiva de fumar. Aquí, en este estudio, pidieron a cada sujeto que registrase el número de cigarrillos fumados cada día. Los sujetos que hacían anotaban este dato en una ficha de cartulina que le entregaba el experimentador en cada sesión. Al empezar la fase de intervención, los terapeutas pues dieron a cada sujeto una hoja de papel ilimitada en la que tenían que trasladar diariamente el número de cigarrillos consumidos y disponer así de una gráfica que reflejase el grado de cumplimiento del criterio de evaluación establecido. Y la última técnica que facilitan el cambio de conducta es las tareas terapéuticas entre sesiones. Entre estas cabe destacar la propia autoobservación y el autorregistro. Tienen objeto de contribuir a la buena marcha de la terapia por su valor motivacional y de autocontrol, e integran cualquier actividad relacionada con las tareas que el psicólogo encomiende al paciente para su realización y repetición en contextos distintos al clínico. Por ejemplo, practicar la relajación, anotar en el autorregistro el número de cigarros consumidos, identificar pensamientos negativos, etc. Técnicas de planificación ambiental incluyen el control de estímulos, contratos de contingencia y el entrenamiento en el empleo de respuestas alternativas. El control de estímulo, dado que la conducta no ocurre en el vacío en el primer paso, como ya hemos comentado, es entrenar al paciente en la identificación de aquellos estímulos externos o internos que la controlan. Por ejemplo, el número de cigarrillos consumidos aumentan considerablemente al estar en compañía de un determinado compañero de trabajo. Esto quiere decir que el entrenamiento debe conllevar la discriminación de aquellos casos en los que conviene actuar sobre los antecedentes tanto físicos y sociales con el fin de eliminarlos o disminuirlos, cuando desencadenen una respuesta cuya frecuencia deseamos anular, en este caso, consumir cigarrillo. Programar su presencia, incrementar su número, cuanto queremos poner bajo su control un comportamiento poco habitual que deseamos incrementar. En este caso sería hacer ejercicio o sustituirlo por otro más adaptativo. Tal es el caso cuando logramos cambiar el control inadecuado de un conjunto estimular por otro más adaptativo. Estas estrategias de control de estímulos se han aplicado en una gama de amplitud de problemas de conductas, que van desde el empleo de las restricciones físicas en el tratamiento de un problema de tricotilomanía o modificación de conductas de sujetos con abuso de consumo de sustancias tóxicas. Dentro de las otras técnicas tenemos el contrato de contingencia, que son acuerdos entre el paciente y otras personas. En el contrato de detallan tanto las conductas que se van a modificar, también como las condiciones y consecuencias de su cumplimiento. Para que el contrato de contingencia pueda ser eficaz, debe cumplir las siguientes condiciones. Especificar en los términos más claros posibles los beneficios que esperan obtener cada una de las partes, que reforzadores
con qué frecuencia se administran, etc. Las conductas siempre han de estar formuladas en bases o verbos, cantidades, de tal modo que puedan ser observables y evaluables. Por ejemplo, fumar 5 cigarrillos. Enunciar los acuerdos siempre que sea posible en términos positivos. Por ejemplo, hacer ejercicio 1 hora al día. Indicar concretamente los beneficios que conllevan su cumplimiento. Por ejemplo, ver una película que le gusta. Señalar específicamente las sanciones por su transgresión. Por ejemplo, dejar de ver su programa favorito. Y fijar la duración de su vigencia. Una quincena, un mes, y llevar ambas partes con registro de reforzamientos intercambiados. Otra de las técnicas está el entrenamiento en el empleo de respuestas alternativas. Este entrenamiento tiene por objetivo instalar o incrementar la ejecución de conductas competitivas o incompatibles con las conductas problemas cuya frecuencia de ocurrencia se desea disminuir o anular. En este sentido, son ejemplos de entrenamiento en respuestas alternativas la programación de un paseo a la hora de comer con el fin de retardar el inicio de la ingesta de comida. Ante la aparición de señales del organismo que indican deprivación, las respuestas más ampliables utilizadas en la relajación como el procedimiento para el control de ansiedad. También la relajación condiciona a palabras como cálmate, contrólate, relájate, o la desensibilización sistemática autoaplicada. Técnicas de programación conductual. Incluyen los autorrefuerzos y los autocastigos. En los autorrefuerzos consiste en la autoadministración contingente a la ejecución de una conducta apropiada de un reforzador. Por ejemplo, después de no comer un pastel, irme a ver una película que le guste mucho. El autoaplicar contingentemente un reforzador agradable positivo cese a la estimulación aversiva tras la ejecución de una conducta negativa. El entrenamiento de esta técnica debe siempre lograr que el cliente aprenda a formular metas razonables, es decir, el cliente debe siempre excluir la formulación de objetos de trabajo en términos de la ley del todo o nada. Observar la conducta objetivo y autoevaluarse de tal modo que pueda reforzarse contingentemente cuando haya conseguido el criterio que se haya establecido. Dentro del autocastigo, un hecho bastante generalizado en las prácticas clínicas es la contratación del castigo, que se infligen muchos pacientes a través de las autocríticas negativas permanentes. Por ejemplo, soy un incompetente, nunca lo haré tan bien como los demás. Aquí consiste en la autoaplicación, la retirada contingente a la ejecución de las conductas no deseables de un privilegio reforzador positivo hacia el autocastigo. Puede ser una multa por no disminuir el peso o la autorretirada de plato favorito para la modificación de las costumbres alimentarias. Estos son los pasos en la aplicación de las técnicas de autocontrol en situaciones reales. El sujeto ha de enfrentarse a las situaciones reales siguiendo una serie de pasos. Dentro de los pasos tenemos que primero es necesario autoobservación, identificar la situación problemática. Como segundo paso es la aplicación, elegir las técnicas adecuadas para abordar la situación problemática. Tercero, la autoevaluación,
Comparar el nivel de ejecución con los criterios establecidos. Cuarto, autocorrección. Identificar, abordar las causas por las que no se han alcanzado los criterios establecidos, ya que dentro de la autoobservación, cuando no se ha identificado a tiempo al problema, la aplicación de las técnicas, como la falta de aprendizaje, requerimiento de un mayor número de ensayos. Dentro de la autoevaluación no hay una comparación objetiva entre el criterio y las conductas. Bueno, en las variantes encontramos la administración del tiempo. El tiempo, obviamente, pues sin duda es algo considerado muy valioso, pese a que muchas veces se convierta en nuestro principal enemigo, tanto que es fuente de muchas veces de frustración y estrés. Nuestro tiempo lo empleamos en tomar sucesivas decisiones y podemos racionalizar su utilización o por el contrario generar sentimientos de estar desbordado por las demandas, de incumplimiento de lo que teníamos que hacer, sensación de perderlo, etc. Para muchas personas, aprender a planificar y administrar el tiempo de forma más razonable, o sea, aprender un estilo de vida que contemple las actividades laborales de forma racional y junto a estas disponer de un tiempo apropiado para el descanso, el ocio, estar en familia, etc., se convierte en un objetivo terapéutico para muchas personas. Muchas veces la estrategia de administración afectiva del tiempo se inicia con una fase de autoobservación y autorregistro, ¿sí?, en la que el sujeto examina su forma habitual de distribuir el tiempo durante 7 días. Se anota cada una de las actividades realizadas, el tiempo empleado en las mismas. Una forma de agrupar dichas actividades puede ser trabajo productivo, actividad social, trabajo de rutina, tareas de poca urgencia, reuniones y llamadas telefónicas. Estas categorías se modifican en función de los intereses del cliente, ¿sí? Ahora, una vez finalizado el registro, se contabiliza la cantidad de tiempo invertido en cada una de las categorías. El objetivo es reconocer y examinar las actividades en las que el cliente invierte su tiempo y poder determinar posteriormente si desea invertir más o menos del que viene empleando, ¿sí? El simple hecho de observarse puede pues modificar de forma positiva muchas creencias del sujeto respecto a cómo utiliza o cómo él consideraba que mal utilizaba su tiempo. Posteriormente, en la segunda fase, se establecen prioridades a corto, medio y largo plazo y se planifica el horario diario y semanal, diferenciándose claramente entre las horas de trabajo y las horas de descanso, ¿sí? Las prioridades o objetivos se desglosan en distintos pasos para facilitar la realización de este. Un objetivo a corto plazo puede ser sacar tiempo para actividades de ocio, para descansar, lo que requiere una mejor organización y probable limitación de otras actividades productivas que absorban el tiempo, ¿sí? A medio plazo pueden ser, por ejemplo, para un jefe de oficina de una pequeña empresa, poner al día o
¿sí? Poner al día el trabajo acumulado para el que nunca le da tiempo, ¿sí? Porque en su opinión dedica demasiadas horas a los clientes, ¿sí? Suele salir con ellos a tomarse un café, etcétera. Entonces esto le ayudaría a ponerse al día con sus otras labores. Ahora, existe una serie de reglas que el cliente debe aprender y poner en práctica con el fin de ganar tiempo. Entre estas, algunas de las más importantes serían realizar una lista diaria de actividades, incluyendo el horario, tiempo para acontecimientos previos, aprender a decir no, ¿sí? Liberarse de compromisos que le puedan llevar a malgastar el tiempo en aspectos no prioritarios para el cliente, ¿sí? Delegar a otros ciertos trabajos, por ejemplo, delegar en pareja, hijos, secretarias, ¿sí? Delegar. También considerar la posibilidad de levantarse media hora o una hora antes del acostumbrado y convencerse que la televisión constituye una forma absurda de perder también el tiempo. Serían ejemplos, sí. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva ya vemos un ejemplo donde él va anotando y va delegando cosas, va organizando su tiempo, ¿sí? Va aprendiendo a organizarlo y aplicarlo también en su vida diaria. Por ejemplo, aquí durante la primera quincena dedicaré todos los días la primera hora y media a revisar y ponerme al día en parte del trabajo acumulado. Avisaré para que no le entren llamadas y eso. Ahí él está aprendiendo a distribuir bien su tiempo, ¿sí? Y ahí nos estamos dando cuenta cómo él puede ir cambiando su horario, ajustándose. Miren que aquí abajo también dice: las siguientes 2 horas dedicaré a la atención de clientes, por ejemplo, pedidos, problemas en la facturación, llamadas telefónicas. Les comunicaré que no puedo salir de la empresa también, que el resto del tiempo lo dedicaré a las tareas inevitables de la jornada laboral. Bueno, ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo, en qué situaciones puedo yo aplicar estas técnicas de autocontrol? Tenemos demasiadas, pero aquí les trajimos varios ejemplos en donde pueden o se pueden aplicar estas técnicas de autocontrol. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es los problemas de alimentación. Tenemos un caso que es de López Rodríguez Naranjo. En 1994 él presentó un caso de rigidez en la alimentación de una mujer de 20 y pico años, abogada y estudiante de tercer ciclo universitario, ¿sí? La paciente pues presentaba también otros problemas como miedo a hablar ante un grupo de gente, tanto si es conocida por ella como si se trata de personas desconocidas. También tenía dificultad para relacionarse con sus compañeros, estudiantes de tercer ciclo, y dudas sobre la validez de sus hábitos de estudio. Bueno, en las sesiones de evaluación se le hicieron las entrevistas pertinentes y se le pidió que cumpliera unos autorregistros en los que debía anotar todo lo que comía diariamente. También se le pidió que anotara su peso diario, ¿sí? También los datos obtenidos confirmaron el problema de rigidez en la alimentación, ¿sí? La paciente tuvo que cumplimentar
otros autorregistros, ¿sí? Complementar otros autorregistros sobre las situaciones de relación con los demás en el contexto académico. Como hipótesis explicativa, a partir de los datos obtenidos, se planteó que la conducta problema era rigidez en la alimentación. Tenía, entre otros antecedentes, que eran no gustarle su físico, la dieta puesta por el médico y la estabilización de peso, ¿sí? Como consecuentes se daban por una parte un reforzamiento positivo al considerar su familia el problema como una enfermedad y por otra un refuerzo negativo al disminuir un estado de ansiedad debido a no producirse un aumento de peso. Se formularon dos objetivos terapéuticos. El primero, que la paciente comiera de todo sin experimentar ansiedad, aunque se produjeran varias variantes en el peso. Segundo, que desaparecieran las respuestas de ansiedad en las relaciones sociales. A partir del análisis realizado y de las características tanto personales como situacionales de la paciente, los terapeutas pues optaron por aplicar las siguientes técnicas de autocontrol. La primera, que son las estrategias que facilitan el cambio de conducta, que son la autoobservación. Aquí, a través de los autorregistros, la paciente observaba el tipo de alimentos que tomaba o comía y también la cantidad de calorías y lo que pesaba diariamente. En cambio, acá en la autoobservación, aquí utilizó para introducir nuevos alimentos en su dieta, pues se fijaron unos criterios cuya superación indicaba que se podía hacer el cambio, ¿sí? También control de estímulos. Aquí se utilizó para controlar los antecedentes de la rigidez en la alimentación. La propia paciente era quien le decía a su madre la comida que debía ponerle ya, ¿sí? Tercero, tenemos la programación conductual y de las consecuencias. Aquí, aunque en un principio era el terapeuta el encargado de introducir estos cambios en el tipo de alimentos, pues poco a poco fue la paciente misma, quien fue introduciendo dichos cambios. A ello se unió un gran refuerzo social, o sea, terapeuta, su novio, su familia, supervisando desde la consulta, ¿sí? El resultado al que llegaron en este estudio mostró, ¿sí? En este caso mostró el éxito de la intervención, que fueron 12 sesiones que se mantuvo al cabo de 2 años de seguimiento, pues confirmando así, pues una vez más, que este tipo de estrategias es adecuadas o son adecuadas para abordar trastornos alimenticios. Otro problema es la adicción al tabaco. Las técnicas de autocontrol también se han mostrado eficaces en el tratamiento de conductas adictivas como es el exceso de consumo de tabaco. Gil y Fernández llevaron a cabo un estudio donde utilizaron 23 sujetos fumadores crónicos en el que probaban la eficacia de un programa de autocontrol para abordar el problema de adicción al tabaco. En él probaban los efectos diferenciales de dos estrategias. La primera,
era retirada y la segunda, reducción progresiva del hábito de fumar. El procedimiento general de la intervención estuvo constituida por 4 componentes aplicados, casi todos ellos en forma de instrucciones dadas a los sujetos. La primera aplicación se le dio las instrucciones generales sobre la conducta a seguir durante el tratamiento. Así, por ejemplo, ser asertivo a la hora de rechazar un cigarrillo ofrecido por alguien. Decir no gracias, estoy dejando de fumar. Esto implica verbalizar los éxitos, no realizar conductas sustitutorias, masticar chicles, etc. Como segunda aplicación, se le dio autorregistrar el consumo diario de cigarrillos y confeccionar una gráfica. Como tercera aplicación era elegir y administrar el sujeto los refuerzos positivos. Y como último era depositar 3.000 pesetas de acuerdo con el contrato terapéutico establecido. A continuación, le daremos un caso para que ustedes pues lo realicen y podrán interpretar cuáles serían las técnicas adecuadas que usted llevaría para realizar este problema. Sí, hace frío allá, el lago se vuelve hielo y ahí jugamos hockey. Mi equipo es grandioso, los perritos de la pradera. Mi amiga Meg es delantera y mi papá nos entrena. Todos en mi familia saben patinar. Es una especie de tradición. Nos gusta ir al lago los fines de semana. Así era hasta que me mudé. Oigan, ¿qué le pasa? No, tristeza. ¿Tocaste un pensamiento? Ya discutimos esto. ¿Quieres meterte conmigo? ¡Aquí me tienes! ¿Sí? Pues... Y aquí viene. Nos pondremos firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Ya cierra la boca! ¡Fuego! Es todo. Ve a tu cuarto. ¡Ahora! ¿En serio? Creo que hay papas fritas y huevo. Yo no. Riley, ¿qué tienes? ¡Vámonos! ¿No terminarás la prueba? ¿De qué sirve? Ya, cálmate, hija, tranquila. Todo estará bien. No me digas que me calme, ¿ok? ¡Buen pase, niñas! ¿Múltiples clientes? Pero prometieron que llegarían el día 5. Ajá. Ay, esto es horrible. ¿Alguien está caminando hacia nosotros? Sí, hay que cruzar la calle. ¡Mamá! ¡Nos descubrió! ¿Qué hacemos? Riley necesita nuevos pensamientos. Seguimos con esto. ¡Tristeza! ¡Oiga! ¡Alto! ¡Quiero bajar!
necesitan verme feliz, pero quiero a mis otros amigos y a mi equipo de hockey. Quiero ir a casa. No se enfaden conmigo. Ven aquí. ¿Estás lista? Sí. Entonces, ¡juguemos como nunca! ¡Bien, Furia! ¡Es tuya! ¡Danos ese disco o te aplastamos! ¡A la izquierda, a la izquierda! Tratemos de no sudar tanto. Mamá y papá nos ven fracasar. ¡No por mucho tiempo! Hemos vivido muchas cosas últimamente, pero aún amamos a nuestra niña. Tiene nuevos amigos, una bella casa nueva. Nada podría estar mejor. Después de todo, Riley ya tiene 12. ¿Qué podría pasar?